Durante los primeros gobiernos de la Concertación, Chile presentó un aparente éxito en la reducción del déficit habitacional cuantitativo. El Estado, manteniendo un rol pasivo, encargó a través de licitaciones convocadas por el Servio la construcción de viviendas sociales al sector privado, definiendo la cantidad de viviendas a construir, sus especificaciones técnicas y el precio que éstas deberían tener. Por su parte, las empresas se encargaban de cumplir las metas cuantitativas de los gobiernos a la vez que ellos decidían dónde se construirían dichas viviendas. Los problemas se presentarían luego de los temporales que afectaron a distintas zonas de Santiago, pero especialmente Puente Alto. En Bajos de Mena, los departamentos construidos por la empresa Copeva sufrieron escurrimiento de agua por los techos, inundaciones en sus interiores y apariciones de grietas. Por distintos motivos, los vecinos terminarían enterándose que los bloques con los que habían construido sus viviendas estaban huecos. A ver, detengámonos aquí un segundo. Copeva aseguró que era normal no rellenar los bloques de hormigón cuando se trabajaba en albañilería armada. Los bloques se ubicaban uno encima de otro, generando ductos internos por donde corría el agua acumulándose en el piso. Esto, sumado a su poco espesor, su superficie porosa que absorbía el agua y un mal trabajo de impermeabilización, facilitó la filtración de las lluvias. Lo cierto es que las lluvias en Santiago dejaron a la vista que la exitosa disminución del déficit habitacional se había conseguido entregando viviendas indignas a los sectores más populares. Las últimas lluvias, que para la mayoría fueron un alivio, para los vecinos de la población Volcán San José en Puente Alto, se transformaron en una verdadera pesadilla. Aquí salía el agua a chorro. Aquí había un hoyo aquí, yo marché. No sé, vamos a ver con una lluvia más fuerte. De nuevo va a empezar a salir la humedad. Los departamentos construidos por la empresa Copeva revelan claras deficiencias estructurales y de material. Las paredes no aíslan a las familias de la humedad. Desde los techos caen innumerables goteras y son cada vez más evidentes las grietas en el supuesto material sólido. Al llegar acá en esa toma, me di cuenta que eso se pasaba mucho de agua. Corría el agua por el piso, porque las murallas se filtraba mucho el agua. Al intentar de colocar un clavo para colgar una bolsa, el bloque se abrió entero. Estaba todo hueco. Y luego al tocar, porque echamos una bolsita con tierra, pasó hacia abajo. No tenía fondo. Estaba todo completo hueco. Por eso, por algo se pasaban. Por algo la estructura estaba tan mala, eran tan helados, se llenaban de hongo, las esquinas llenas de hongo, las esquinas del departamento. El baño se llenaba de hongo. Melina, ¿en qué parte del departamento donde más se te pasaba el agua, donde más se te llenaba de hongo? Esta parte de la cocina colindaba con mi vecino. Por ende, esa parte daba hacia la calle. Entonces, como esta no tenía la protección de mi vecino de al lado, esta era la que más se mojaba. Eran como estas tres lados. Pero ese de acá era el que más se pasaba, el que más tenía agua. Más encima el piso estaba desnivelado porque había una fisura al medio. Entonces el agua se pasaba en las murallas y chorreaba hacia el medio, y acá al medio se hacía una poza de agua. Eso era lo más triste, porque luego no teníamos cómo secar eso, y la humedad que seguía emanando, el frío, el hielo, era muy helado. Pero insisto, era más acogedor que en la plaza donde vivía. Bueno, y acá se juntaba, se aposaba todo el agua que venía de esa muralla que daba hacia la calle. Esa muralla donde nosotros quisimos colgar un clavo, o sea, pegar un clavo para colgar algo, y pasó en banda el clavo. Y bueno, también al pasarse en banda se me pasó la fuerza con el martillo, que terminé haciendo un hoyo tremendo en la muralla, y nos dimos cuenta que toda esa muralla estaba hueca, porque los ladrillos, o sea, no eran ladrillos, estos eran bloques. Los bloques eran todos huecos por dentro, entonces por eso aún se pasaba mucho más el agua, el frío. Eso hacía que corriera el agua por los enchufes.
y el peligro de la electricidad además, porque todo eso se mojaba. A eso le sumamos todo el techo arriba, que también estaba desnivelado. Se veía una fisura, 3 fisuras en el techo, que mi techo era el piso de mi vecino. Entonces, la estructura en sí sabíamos que estaba mala, sabíamos que eso había que derrumbarlo, pero créeme que en ese minuto era lo mejor que teníamos, y de eso se aprovecharon de nuestra desesperación de no tener vivienda.